Hola, un saludo. En este vídeo vamos a ver cómo dibujar un conjunto de puntos en MATLAB, una función y un polinomio. Habitualmente nos suelen dar en los ejercicios de clase el soporte y una función. ¿El soporte a qué se refiere? Se refiere a los puntos del eje Y, es decir, correspondiente al eje Y. En este caso, el soporte es -3, -1, 0, 1, 3. El punto -3, -1, 0, 1 y 3. Evidentemente, para dibujar unos puntos en el plano del eje XY nos hace falta dos coordenadas. Por un lado, la correspondiente a las X, que lo tenemos en el punto de soporte, y por otro lado, el valor correspondiente a cada uno de estos puntos de soporte en el eje Y, que no lo tenemos. Pero ¿qué ocurre? Lo que nos dan en los enunciados de los problemas suelen ser la función. Por lo tanto, si tenemos la función, es bastante sencillo obtener los puntos del eje Y correspondiente al soporte. En este caso, lo haríamos de esta forma. Es decir, que lo que tenemos es una función de tipo handle, y de esta forma, si llamamos a la función y de argumento le damos los distintos puntos del soporte, en F grande, en F mayúscula, nos va a devolver los puntos correspondientes. Vamos a ejecutar el programa un momentito y observamos que nos da, por un lado, S, los valores del eje X, y por otro lado F, los valores correspondientes a cada punto en el eje Y. El -3 se correspondería con el 0, 1, -1, 0, 5, 0, 1, 1, 0, 5 y 3, 0. Bueno, pues ahora lo que vamos a tratar es dibujar esto. ¿Cómo lo dibujamos? Bueno, pues existe el comando plot en MATLAB, que le pasamos un vector, en este caso el vector de soporte, recordar puntos correspondiente al eje X, el vector F, recordar los valores correspondientes a ese punto de soporte en el eje Y, y le vamos a decir que nos dibuje pues un asterisco en la conjunción de esos puntos. Bueno, pues por lo tanto, si ahora dibujamos este gráfico, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar. Bueno, pues una vez ejecutado el programa, observamos que nos va a dar la gráfica donde tenemos los distintos valores de los puntos. En este caso, observar que este primer punto es en el eje X -3 en el eje Y 0, 1, que es lo que hemos obtenido aquí, el 3 y el 0, 1. Y si vamos marcando los distintos puntos, pues vamos a ir viendo los valores de X e Y correspondientes. Y recordar que estos valores en el ejemplo se definen por el vector S, estos de aquí, y el vector F grande correspondiente al eje Y. Lo podemos ver de esta otra forma. Este es otro programa que he hecho para que se vea pues tal y como estamos acostumbrados a dibujar en un plano, ¿de acuerdo? Con marcados el eje Y y el eje X. Bueno, sería lo mismo, y aquí tenemos los puntos que ha dibujado, insisto, el comando plot. Bueno, pues ahora vamos a ver exactamente el mismo programa, pero en este caso utilizando una función simbólica. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues la forma de denominar la función. Observar que aquí es sim x y después la función. Si esto lo contrastamos con la forma de hacerlo handle, pues veis que se expresa de otra forma. Y después es importante ver que en una función simbólica tenemos que usar la función eval para calcular el valor de la función. Recordad que antes poníamos f igual a f de s en las handle, y aquí en una simbólica tenemos eval. Pero por lo demás, el comando plot hace exactamente lo mismo. Bueno, pues ya sabemos cómo dibujar puntos en una función handle y en una función simbólica. Bueno, pues vamos a ver cómo dibujar la función con el comando plot. Realmente hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que podemos usar el mismo comando plot, pero observar aquí sin especificar que lo que quiero es que me dibuje en la intersección de estos puntos un asterisco, y en este caso le voy a decir que dibuje esos puntos sin darle más detalle. Esto basta para que el propio sistema nos una los puntos. Voy a ejecutar el programa para verlo. Entonces, ahora mismo, le hemos ejecutado el programa y observar lo que me sale. Me salen los puntos de antes, este de aquí, este y este, pero unidos todos ellos por esos trazos. Evidentemente,
Esto es una forma de dibujar la función, pero en este caso observar que la función pues va a quedar un poco desdibujada, es decir, le va a faltar precisión. ¿Qué hacemos para darle precisión? Pues aprovechando que el comando plot es capaz de dibujar digamos, este par de puntos, vamos a definirle un nuevo vector que vaya desde -3 hasta 3, pero por ejemplo con 100 puntos. Vamos a calcular el valor del eje Y de cada uno de esos 100 puntos y al dibujarlo con el comando plot sin especificar que nos dibuje el punto, vais a ver que al unir todo esto pues va a quedar, digamos, una apariencia gráfica mucho mejor. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que a calcular un nuevo vector. Y ese nuevo vector, pues como tenéis XD, line space desde S1 hasta Sn, que eso lo que quiere decir es que S1 se está refiriendo a este primer elemento y Sn es una forma que admite MATLAB de decirle el último elemento. Por lo tanto, siempre lo podemos hacer de esta forma, siempre y cuando el soporte se llame S, y decimos desde S1 hasta ese final, y le vamos a dar 101 puntos. ¿Cómo obtenemos el valor correspondiente al eje Y de esos 101 puntos? Pues igual que antes, con la función, solo que en lugar de pasarle el vector S, le pasamos el vector XT. Y si ahora lo dibujo, bueno, y lo que vamos a hacer es, evidentemente, decirle que nos dibuje los puntos y la unión de estos puntos en los nuevos vectores que he calculado. Bueno, pues vamos a ejecutar el programa y vamos a ver qué pasa. Pues observar que ahora aquí ya tenemos la función, que esta función sí que ya se corresponde visualmente con la propia función. Bueno, pues hemos visto cómo dibujamos puntos con el comando plot y cómo dibujar puntos o la función a partir de los puntos también con el comando plot. Es decir, que hemos dibujado una función y que hemos dibujado los puntos con este comando. Y bueno, si quisiéramos dibujar las dos cosas conjuntas, es decir, por un lado los puntos y por otro lado la función, pues recordar que en MATLAB hay un comando que se llama hold, que si le pongo none, lo que va a hacer es, me va a guardar las dos inversiones. MATLAB lo que hace, cada vez que encuentra un plot, es como si dibujara en un cuaderno en una hoja, y cada vez que encuentra un plot, como os decía, pasa de hoja y dibuja. Por lo tanto, si no ponemos este comando hold on, solo vamos a ver siempre la última gráfica. Si queremos conservar todo, es decir, que todo lo imprima en la misma hoja, pues con poner el comando es suficiente. Ahora sí, damos a ejecutar el programa y vemos un poco el resultado. Bueno, pues como veis, nos ha dibujado ambas cosas, lo que son los puntos y lo que es la función. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de dibujar la función. Y esto nos vale para las funciones declaradas como simbólicas, es usar el comando fplot. Es decir, hasta ahora, bueno, pues teníamos recordada la función simbólica, habíamos visto cómo se calculaba el plot, que la única diferencia era eval, pero ahora hay una forma bastante sencilla de dibujar la función. Hay un comando que se puede usar con las simbólicas que se llama fplot, donde le ponemos la función y después le podemos poner el intervalo de donde queremos dibujar esa función, que por ejemplo puede ser igual que antes, S de 1 hasta S de n, y de esta forma tan sencilla podemos dibujar la función. Vamos a ejecutar este programa y bueno, pues observaréis ahora que nos va a dar la función de antes, la misma, pero en este caso lo que hemos visto que es bastante más sencilla, pues si lo comparamos con esta forma de usar el comando plot. Por lo tanto, normalmente se usan funciones simbólicas en el sentido que nos va a ser mucho más fácil dibujarlas. Pero también las handle tienen la ventaja de que son más fáciles de enunciar y de trabajar con ellas. Bueno, pues vamos a dibujar también, al igual que antes, pues puntos correspondientes a un polinomio y el polinomio. En este caso, recordar que el polinomio p de x, cuando está representado de esta forma, ordenado, donde de mayor exponenciación de la variable x a menor, cuando lo tenemos ordenado así, pues el polinomio lo podemos representar a través de sus coeficientes por un vector. Por ejemplo, p12 menos 10 menos 4 estaría representando este vector. ¿Cómo dibujamos los puntos? Realmente con el comando plot el proceso es idéntico a cuando tenemos que dibujar puntos o dibujar la función. ¿Qué es lo único que varía? Pues la forma de asignar los valores correspondientes a x. Recordar que en los otros sistemas usábamos, por ejemplo, el plot para dibujar, aquí también, pero observar que los valores de f los obteníamos sencillamente llamando a la función. En este caso,
pues lo tenemos que hacer con una función especial que se llama polyval. Es decir, polyval lo que va a hacer es que si le damos el polinomio p, que está expresado aquí, y le damos el vector de soporte s, que nos va a hacer calcular los valores del eje y correspondiente a ese vector. ¿Y cómo dibujamos el valor del polinomio? Pues exactamente igual, con la misma estructura que estamos dibujando pues la función con el comando plot, y en este caso observar que lo estamos haciendo pues igual que antes. Le damos 100 puntos en el eje X, calculamos los valores correspondientes al polinomio del eje Y y ya lo podremos dibujar, que en este caso es el mismo proceso, pero en lugar de usar la f para definir la función, usamos polyval. Bueno, pues si esto lo ejecutamos, pues veremos que aquí lo que hemos obtenido es que por un lado hemos dibujado los puntos, al igual que antes, y después hemos dibujado el polinomio. Lo que nos va a pedir en los problemas que habitualmente hacemos en clase son dibujar las tres cosas, es decir, los puntos, la función interpoladora, es decir, el polinomio, y la función real. Y así podemos contrastar pues cómo es esa interpolación, en qué sitios puede dar mayor error o menos error. Como veis, bueno, pues esta zona de aquí pues es donde tenemos menos error. Esta zona de aquí, por ejemplo, habría un gran error entre la función interpolante y la función interpoladora. Voy a desplazar un poquito la imagen para que se vea mejor. Y bueno, pues un poco de eso se trata. Entonces se trata de que veáis, dibujando las tres cosas, pues cómo ha ido esa aproximación por el polinomio, que muchas veces dependerá del tipo de aproximación que tengamos, del intervalo, etcétera. El que ocurre también que cuando dibujemos el polinomio, realmente recordar que tenemos que conocer los coeficientes del polinomio para poder dibujarlos. Y precisamente las prácticas trata de eso, cómo obtener los coeficientes del polinomio y así poder dibujar el polinomio. Por lo tanto, bueno, pues sabemos hacer los tres dibujos, pero recordar que para el polinomio, para calcular los coeficientes, es para lo que están los métodos de interpolación.